Hay momentos en la vida, donde el aire parece volverse más pesado, donde cada paso que das, se siente como si estuvieras caminando en un espacio sin salida. Quizás hoy te encuentras ahí, mirando las cenizas de lo que alguna vez fue un sueño, una relación o una estabilidad financiera, sintiendo que el silencio de Dios es tan fuerte que llega a doler en los huesos. Pero déjame decirte algo que tu corazón necesita escuchar con urgencia. Cuando todo se ve perdido es precisamente cuando todo está listo para lo imposible, porque la fe no se trata de creer que Dios evitará la tormenta, sino de confiar plenamente en que Él es el dueño del viento y las olas. Quédate conmigo hasta el final, no por un compromiso con un video, sino por un compromiso con tu propia alma, porque hoy vamos a descubrir cómo transformar tus dudas en una fortaleza que nada en este mundo pueda romper, y te aseguro que después de estos minutos, tu forma de ver las cosas cambiará para siempre. Confiar cuando las cosas van bien es sencillo, es casi instintivo, es fácil alabar cuando la mesa está llena y la salud desborda. Pero confiar cuando los números no cuadran, cuando el diagnóstico médico es devastador o cuando la soledad te abraza por las noches con un frío que hiela el espíritu, requiere una entrega que va más allá de nuestras capacidades humanas. La confianza en Dios en medio del caos no es una emoción pasajera, es una decisión radical de la voluntad que se aferra a una promesa eterna aunque los sentidos dicten lo contrario. Es entender que nuestra perspectiva es limitada, como quien mira al mar y solo ve agua, mientras que Dios, desde el otro lado, desde la eternidad, está creando vida nueva. Tu dolor actual no es un error en el plan de Dios, ni es una señal de que Él se ha olvidado de ti, es parte del proceso de pulir el diamante que llevas dentro, un proceso que a menudo requiere presión y fuego para revelar el brillo que el mundo necesita ver. A veces, la carga se vuelve tan insoportable que sentimos que somos los únicos que hemos pasado por este valle de sombras, y el enemigo de nuestras almas aprovecha ese aislamiento para susurrarnos que no hay salida. Pero la historia de la fe está escrita por personas que, al igual que tú hoy, sintieron que lo habían perdido todo y que el cielo se había vuelto negro. Si te sientes así, recuerda que no estás solo y que tu historia puede ser la luz que alguien más necesita para no rendirse en medio de su propia tempestad. Si este mensaje está tocando las fibras más profundas de tu alma, si sientes que estas palabras son el abrazo que necesitabas hoy para no desmayar, te pido desde lo más profundo de mi corazón que te unas a esta familia, que te suscribas ahora mismo y compartas este video con esa persona que sabes que está a punto de tirar la toalla. No te pido esto por números o estadísticas, te lo pido porque afuera hay miles de seres humanos llorando en secreto, sintiéndose invisibles para Dios, y juntos podemos ser esa voz que les recuerde que todavía hay esperanza. Tu apoyo es el puente para que este mensaje de vida llegue a los rincones más oscuros donde alguien, en este preciso instante, está pidiendo de rodillas una señal para seguir viviendo. Para entender la magnitud de esta confianza, debemos mirar la vida de Job, un hombre que en un abrir y cerrar de ojos pasó de tenerlo todo a quedar sentado entre cenizas, llorando la pérdida de sus hijos. Job no entendía el porqué de su sufrimiento, y el silencio de Dios durante largos capítulos fue la prueba más amarga de su existencia. Sus amigos, lejos de consolarlo, se convirtieron en jueces de su dolor, pero en el punto más bajo de su agonía, cuando ya no le quedaba ni aliento, él pronunció palabras que han resonado por milenios: yo sé que mi Redentor vive. Job no confió porque recibió respuestas inmediatas o porque el dolor desapareció mágicamente, sino porque conocía el carácter inmutable de aquel que le había dado la vida. Su confianza no dependía de sus circunstancias, sino de la soberanía de un Dios que, al final, no solo le devolvió el doble de lo que había perdido, sino que le dio una revelación de su gloria que jamás habría tenido en la comodidad de su abundancia anterior. Del mismo modo, imagina por un momento el sentimiento de los discípulos de Jesús. Para ellos, todo se había terminado de la manera más cruel y humillante posible. El maestro en el que habían puesto todas sus esperanzas, aquel que sanaba enfermos y multiplicaba panes, estaba muerto y sepultado tras una piedra inamovible custodiada por soldados.
Era el escenario perfecto de la derrota total, donde la oscuridad parecía haber devorado la luz para siempre. Sin embargo, ese silencio sepulcral no era ausencia de Dios, sino la pausa necesaria para la victoria más grande de la historia de la humanidad. A veces Dios permite que el sábado de nuestra vida parezca eterno para que, cuando llegue el domingo de resurrección, no quede duda de que solo su mano pudo habernos levantado de la tumba de nuestros problemas. Lo que tú ves como un final, Dios lo ve como el preludio de una resurrección que dejará a todos asombrados. Incluso en el Antiguo Testamento, vemos a un José vendido por sus propios hermanos, traicionado por quienes debían amarlo y luego olvidado en una cárcel egipcia por años por un crimen que nunca cometió. Desde una celda fría y maloliente, era humanamente imposible ver que ese era el camino exacto hacia el trono de Egipto. José pudo haberse amargado, pudo haber dejado que el odio consumiera su corazón, pero decidió confiar en que Dios estaba en los detalles, incluso en las injusticias. Años después, cuando se encontró frente a frente con quienes lo traicionaron, pudo decirles con lágrimas en los ojos que lo que ellos planearon para mal, Dios lo encaminó para bien. Esa es la esencia de la confianza, saber que Dios tiene la asombrosa capacidad de reciclar nuestro dolor, nuestras lágrimas y nuestras pérdidas, y convertirlos en el combustible de nuestro propósito más elevado. Confiar cuando todo se ve perdido significa soltar el control de los resultados y descansar en la fidelidad de un Dios que nunca ha perdido una batalla. Es dejar de luchar en tus propias fuerzas, esas que ya se agotaron hace mucho tiempo, y permitir que la gracia de Dios sea el suelo firme bajo tus pies. No se trata de ignorar la realidad del problema o de vivir en una negación mística, se trata de reconocer una realidad superior, que el Dios que sostiene las galaxias con su palabra conoce cada una de tus noches de insomnio y tiene tu nombre grabado con fuego en la palma de su mano. La paz que sobrepasa todo entendimiento no llega cuando el problema desaparece, sino cuando aceptamos que, pase lo que pase, estamos seguros en los brazos de un Padre que nos ama con un amor que no conoce límites. Debes entender que muchas veces Dios no calma la tormenta de inmediato porque quiere que aprendas a caminar sobre el agua. El miedo es una reacción, pero la fe es una respuesta. Cuando los discípulos estaban en la barca y Jesús dormía en la popa, ellos pensaban que a él no le importaba que perecieran, pero Jesús no dormía por falta de cuidado, sino por exceso de autoridad. Él sabía que el final de la historia ya estaba escrito y que el viento no tenía permiso de destruir lo que él había decidido proteger. Así es en tu vida hoy, la tormenta tiene un límite, el dolor tiene una fecha de caducidad, pero las promesas de Dios son eternas. No te dejes engañar por lo que ven tus ojos físicos, activa tus ojos espirituales y mira al Dios que está trabajando en lo invisible, moviendo piezas que tú ni siquiera imaginas para darte un final lleno de esperanza. Cuando sientas que ya no puedes más, cuando el cansancio te susurre al oído que es hora de rendirse, recuerda que la oscuridad más densa es siempre la que precede al amanecer. Tu situación actual no es el punto final de tu libro, es solo el cierre de un capítulo difícil que servirá para que el resto de tu historia tenga un significado mucho más profundo. Dios no ha terminado contigo, y aunque hoy no veas el camino en medio de la maleza, Él está abriendo sendas en el desierto y ríos en la soledad. Mantén tu mirada puesta en lo eterno y no en lo temporal, porque lo que hoy te quita el sueño, mañana será solo el testimonio de cómo Dios te sostuvo. Al final del día, la confianza no es la ausencia de miedo, sino la certeza inquebrantable de que Dios es infinitamente más grande que cualquier gigante que tengas enfrente. Levántate, límpiate las lágrimas, sacúdete el polvo de la derrota y camina un día a la vez, con la cabeza en alto, sabiendo que aquel que comenzó la buena obra en ti, es fiel y poderoso para completarla hasta el último detalle de tu vida. No te rindas, porque lo mejor está por venir y tu fe será la llave que abra las puertas que hoy parecen cerradas con 1000 candados. Amén.